Buenas noches. En el Parlamento está a consideración un proyecto de ley que plantea la obligatoriedad de los debates presidenciales. Y allí está la polémica. ¿Deben ser obligatorios? ¿Deben ser por ley? Ese será el tema para esta noche. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Buenas noches, Ana María. Hemos estado trabajando, investigando sobre antecedentes nacionales y también internacionales de los debates presidenciales. Exactamente, es así. El último debate cara a cara que tuvimos en el país fue en el año 94. Fue entre el actual presidente Vázquez y Julio María Sanguinetti, y también hubo otro con el candidato del Partido Nacional, Ramírez. Lo que sucedió en los años siguientes es que el candidato favorito se negaba a debatir con quien lo seguía, y también que el segundo se negaba a debatir con el que iba tercero. Si bien hubo unas cuantas instancias en el 2009 y también en el 2014 de debates entre todos los candidatos, pero nunca se logró completar el elenco, siempre faltaba alguien y principalmente faltaba el doctor Vázquez, que se negó sistemáticamente a debatir. También lo hizo Mujica y también Jorge Valle. Eugenia, esta noche vamos a estar conversando y recibiendo al diputado que es autor del proyecto, es el caso de Fernando Amado, pero también vamos a estar recibiendo a la diputada Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, y a Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, y entre los tres precisamente vamos a estar conversando seguramente de toda esta historia y de todos estos antecedentes. Sí, Uruguay, si tiene ley, se pondría a la par de Argentina, que tiene una ley muy reciente que obliga a los debates, que se va a aplicar este año. Y hay muchos países de América Latina, como México o Chile, que tienen larga tradición de debates. El país por antonomasia es Estados Unidos, donde todo el mundo siguió en las redes sociales los tres debates entre Hillary y Trump, pero también países europeos como Francia o Alemania tienen una larguísima historia de que el debate se considere un derecho de los ciudadanos. A veces por ley, a veces sin ley, se considera que es bueno hacerlo, y además tiene muchísimo rating en televisión. Vamos a ver el informe, el primer informe que preparamos. En 1994, las últimas elecciones antes de la reforma que introdujo las internas obligatorias para todos los partidos, fue también la última elección en la que los uruguayos asistieron a un debate cara a cara entre los principales candidatos: Tabaré Vázquez, Juan Andrés Ramírez, y Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti, este último realizado 20 días antes de las elecciones. El antagonismo político no debe impedir nunca, bajo ninguna circunstancia, la capacidad de reconocer el papel que les cupo en un determinado periodo histórico a figuras relevantes que militaron en filas políticas adversarias a las nuestras. Pero ese periodo concluyó. El país es otro, las circunstancias son otras. Son otros los desafíos y otras las tareas y emprendimientos que se requieren. Otros serán los protagonistas del nuevo ciclo histórico. Tenemos que afirmar que el Frente Amplio, desgraciadamente, no está preparado aún para estos tiempos, porque cuando se sigue aún glorificando la violencia y a los violentistas, no se está preparado. En 1999, Jorge Valle, que era favorito en el balotaje, se negó a debatir con Tabaré Vázquez. En las elecciones siguientes, 2004, Vázquez era favorito y se negó a debatir con Jorge Larrañaga, a quien derrotó en primera vuelta. En las elecciones del año 2009, el favorito era José Mujica, quien también se negó a debatir. Si me conviene voy a debatir y si no me conviene no voy a debatir. En esta elección, Canal 4 organizó un debate entre presidenciables, Uruguay Decide, entre los candidatos a la presidencia del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres, del Partido Independiente, y Raúl Rodríguez, de Asamblea Popular. En las elecciones de 2014 se realizaron varios encuentros entre candidatos, uno de ellos organizado por Andebu, del que no participó el candidato favorito, Tabaré Vázquez, y se dejó su atril vacío.
En ese encuentro, Pedro Bordaberry invitó a Lacalle Pou a debatir cara a cara, pero el candidato del Partido Nacional no respondió. Por eso, Luis, te invito la semana que viene a debatir, a confrontar con altura, en una buena, y de esa forma mostrarle a quien no vino hoy que el ciudadano, el uruguayo, merece sobre todo eso, merece que confrontemos, que comparemos, con respeto, con tolerancia. Te invito la semana que viene a debatir en un canal de televisión. En esta misma elección se organizaron diversos debates con los presidenciables sobre tema megaminería y seguridad en la Universidad de la República, de los que Vázquez tampoco participó y por lo cual fue criticado, además de otros encuentros distendidos en diversos ámbitos. Cada cual tiene sus opciones, yo no las voy a evaluar, nosotros tenemos la nuestra, que es cuando uno le pide el voto a la gente, que es el valor más sagrado que tiene un ciudadano. Cada 5 años emitir el voto, uno siente la responsabilidad de ir a todos lados. ¿Entendemos? Capaz que me consigo un voto. Si es un voto. Yo te dije que Gorsi, Sotelo y Abdala no saben los rivales que le salieron. Dice que vote directamente en octubre. El que quizá sea uno de los más recordados debates políticos de la televisión uruguaya ocurrió durante la dictadura militar, realizado por Canal 4 en noviembre de 1980, entre 2 defensores del no y 2 defensores del sí a la reforma constitucional propuesta por los militares. Mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico. Mire que yo no he dicho a todos los civiles, yo digo que siempre hay rinocerontes. Bueno, pero ¿dónde están los que colaboran? No, puede colaborar por convicción sin ser rinoceronte. Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes. Claro. Ah, bueno. No todos eran corruptos. Yo interpreté mal. Ahora todos eran corruptos. Ahora sí, siempre hay rinocerontes. Y siempre los hay. Y por eso, los en hay todas las épocas, en crisis y sin crisis. Qué tiempos aquellos, con este excelente informe que preparó mi colega Eugenia. Le estoy dando las buenas noches a Fernando Amado, diputado del sector UNIR, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Betiana Díaz, MPP, Espacio 609, Frente Amplio, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Diputado Pablo Abdala, Partido Nacional, Alianza Nacional, bienvenidos los tres, un gusto recibirlos. Bueno, este proyecto que está en la Comisión de Constitución y Códigos, que creo que debemos comenzar con Fernando Amado, que fue quien lo propuso, para contarle a la gente. La idea es que los debates presidenciales sean obligatorios y por ley y obligatorios. ¿Es así? Es así, por lo menos un debate. Cada candidato tiene que debatir una vez, por lo menos por ley, de forma obligatoria. Esto tiene que ver, si yo presenté este proyecto ya en la legislatura pasada. Cierto. Lo volví 2015. 2011. Y lo vuelvo a presentar en esta legislatura. Y yo creo que tiene que ver con un proceso que viene de antes quizás, de cuando era estudiante de ciencia política, en donde el tema de debates presidenciales era un tema que obviamente estudiábamos en la facultad como una cosa más dentro de las campañas políticas y que se da a lo largo y ancho del mundo con naturalidad entre los distintos aspirantes a presidente de la República, con una lógica inversa a la que se da en Uruguay, ¿no? Es decir, la lógica inversa es que los candidatos o candidatas a presidente nunca se expondrían a el ridículo de no ir a debatir, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque están seguros de su programa, porque están seguros de sus ideas y porque sería como muy ridículo querer ser presidente de la República y no ir a defender civilizadamente lo que querés hacer con el país en los próximos 5 años. Acá es inverso, ¿por qué? Porque uno de la uruguayés tiene cosas lindas y tiene de las otras. Bueno, de las otras yo creo que está la viveza criolla, ¿no? Que está en el ADN intacto, en todo. Si nos rascan un poco tenemos algo de viveza criolla. Y lo que sucede hace 25 años es que quien va primero no debate. O sea, lo hizo el Partido Colorado en su momento, como se relataba en el informe, y después lo hizo el Frente Amplio 3 veces seguidas. Entonces,
Yo aspiro a que en un futuro, ojalá, no se precise de ley para que esto suceda y se genere la cultura del debate y esta, digamos, obligación moral que siente el candidato o la candidata a presidente. Pero a veces este tipo de política funciona. Y pongo dos ejemplos y con esto redondeo. Acá, y lo comentaba recién, a propósito del debate del 80, era la dictadura de los fumadores. Digo, yo lo viví porque salía a los boliches, era mi edad de adolescencia, en el hospital todo el mundo fumaba, nadie respetaba el derecho ajeno del que no fumaba, ¿no? Acá, a partir del 2005, se hizo una política muy fuerte, muy contundente, de respeto al derecho ajeno en cuanto al tema del tabaquismo, con una fuerte dosis, yo diría, de intención política, pero que también puso todas las herramientas para que sucediera, o sea, penas altas a quienes incumplieran, ¿no? Un equipo de inspectores que funcionara. Y ese paradigma en 10 años cambió. O sea, hoy el fumador no cometería aquel atropello. El otro ejemplo es el del alcohol y manejar. O sea, yo soy de la generación donde los padres manejaban después de un casamiento, un cumpleaños de 15, habiendo tomado alcohol. Mis compañeros, yo no porque no tomo alcohol, pero digo, mis compañeros tomaban alcohol y no era porque se hacían los vivos, era que culturalmente estaba aceptado. Eso cambió. Y cambió después de que hubo una política pública que logró generar un cambio cultural, ¿no? En donde hoy es muy difícil, salvo tristísimas excepciones, que no se piense en que si vas a salir y vas a tomar alcohol, tenés que ir con alguien que no vaya a tomar, o ya sabes que vas a venir o en camioneta, o en Uber, o en taxi. Sí, exactamente. Betiana Díaz, ¿el Frente Amplio qué opinión tiene al respecto? Bueno, en realidad nosotros estamos en este proceso de ver el proyecto, a nosotros nos parece algo bastante interesante, hay como un acuerdo de, más allá de los cambios que ha ido teniendo el proyecto inicial que presentó Fernando, bueno, tenemos la voluntad de aprobarlo y además nos parece una cosa muy buena en este nuevo escenario político que tiene Uruguay, ¿verdad? Y por eso también algunas de las modificaciones que planteamos. Fernando decía que el proyecto está presentado en el año 2011 y bueno, el sistema de partidos no es el mismo que en el año 2011, ¿verdad? Es decir, tenemos un mayor número de partidos en competencia y además también hay más partidos dentro del Parlamento. Y esta tendencia pareciera que se va a mantener. Por tanto, en realidad, la herramienta del debate en un escenario donde también a nosotros lo que nos preocupa es hacer llegar al elector, a la persona que va a votar, cuáles son las ideas claras de lo que son los programas y plataformas electorales de los diferentes candidatos o candidatas, nos parece una muy buena herramienta, ¿no? Y también todas las modificaciones que hemos planteado del proyecto tienen que ver con cuidar esa herramienta y bueno, y también pensándolo desde una lógica, y esto lo hemos debatido mucho a la interna del Frente Amplio también, saliendo del círculo rojo, ¿no? Saliendo del círculo más cercano, militante, lo que venimos planteando justamente es hacer el ejercicio de, bueno, pensar cómo le llega la información de forma clara al que tiene que tomar de forma decidida y consciente la decisión de votar. Entonces, bueno, nosotros tenemos este acuerdo, nos hemos comprometido públicamente además a aprobarlo y en este proceso estamos, así que en realidad debatiendo, valga la redundancia, sobre debates. Abdala, ¿cómo el Partido Nacional se posiciona en este tema? Porque bueno, por ejemplo, yo al candidato Lacalle Pou lo escuché decir debate sí, pero por ley obligatorios se inclinaba por no. No, pero en general el partido, yo represento al Partido Nacional en la Comisión de Constitución y en general tenemos una mirada favorable a establecer a resolver esta cuestión por la vía legal. Puede haber alguna excepción de algún compañero del partido, porque aquí se plantea una disyuntiva, una discusión en cuanto a en qué medida establecer esto por ley puede estar afectando la libertad política. Es una discusión teórica, pero legítima. La libertad de los partidos en cuanto a obligarlos a algo que libremente, eventualmente, debieran decidir por sí o por no, y que en tal caso, bueno, si un partido resolviera no someterse a un debate, sería la opinión pública la que después juzgaría, y no está bien que sea la ley la que obligue por un lado y la que penalice en la medida en que esa obligación se incumpla.
Yo creo que es un debate legítimo, yo lo resuelvo muy fácilmente, creo que esto no afecta a derechos constitucionales y no afecta a la libertad ni de los ciudadanos, ni de los actores políticos, ni de los partidos políticos, porque en definitiva, más allá de la más amplia libertad con la que los partidos naturalmente deben actuar a la hora de la competencia electoral, es evidente que, bueno, todos tenemos libertades, pero también tenemos obligaciones. Y los partidos tienen otras obligaciones que la ley establece y eso no implica restringir su libertad ni su capacidad de acción. Obligaciones vinculadas, por ejemplo, con la ley ya vigente de financiamiento de los partidos políticos, obligaciones vinculadas con la legislación electoral, naturalmente, que se establecen condiciones a las que todos debemos someternos. Nosotros hemos dicho desde el inicio que tenemos una opinión, en principio, favorable con relación al proyecto que presentó el diputado Amado. Hemos dicho sí que es necesario, naturalmente, y en ese sentido hemos avanzado, afinar y ajustar los términos y los mecanismos para resolver de la mejor manera la implementación de esta obligatoriedad. Se planteó en una de las últimas sesiones de la Comisión una alternativa o una ampliación a la propuesta original, que era llevar el debate entre los candidatos a la presidencia al ámbito departamental, es decir, a los intendentes departamentales en la elección de mayo. En principio no teníamos dificultades desde el punto de vista filosófico, pero advertíamos ahí algunas dificultades prácticas en la medida en que la elección presidencial implica un candidato único por partido. Las elecciones departamentales implican multiplicidad de candidaturas y allí entramos en un terreno más complejo porque cada departamento es una realidad diferente. Por suerte, el Frente estuvo de acuerdo en retirar ese capítulo del proyecto y volver al planteo original de regular legalmente debates presidenciales para la primera vuelta y para la segunda vuelta entre los dos que resulten mayoritariamente elegidos en el primero y en el segundo lugar. Pero debo decir con toda franqueza, Ana María, surgió en el día de hoy, en la reunión de la Comisión del día de hoy, un dato político que creo que puede complicar algo las cosas y de hecho determinó que postergáramos lo que hubiera sido la votación del día de hoy para una sesión posterior, y es el hecho de que un partido político que no está representado en la noche de hoy en esta discusión, que es el Partido Colorado, manifestó su desacuerdo no con la idea de legislar en esta materia, sino con la fórmula jurídica concreta que se está manejando. Y eso a nosotros nos lleva a un terreno de análisis o de reflexión, porque creo que más allá de que esto pueda aprobarse por mayoría, en la medida que estamos hablando de definiciones que tienen que ver, repito, con las condiciones de la competencia electoral, parece razonable que el consenso político sea el más ancho posible. El ideal sería que esto no saliera por mayoría, más allá de que jurídicamente fuera sustentable. Creo que cualquier solución de estas características, que repito, hace referencia a la convivencia política, a la competencia electoral, es tanto mejor o tanto menos mala, como se quiera ver, cuanto mayor sea el espectro de opinión que cubra. Nosotros por eso pedimos la postergación, vamos a hacer consultas, veremos, ojalá que con el Partido Colorado podamos llegar a algún ajuste en el texto que permita lograr esa unanimidad, que en este caso sería deseable, pero reitero, estamos en principio de acuerdo con la idea, creo que es saludable para la democracia, creo que es saludable para darle a la ciudadanía y a la opinión pública una instancia que permita que la ciudadanía pueda tener acceso cabal a las ideas, a las propuestas, a la confrontación de las ideas, a medir a los candidatos no solo por sus propuestas, sino por su propio temperamento, por su estilo, por la forma de enfrentar los desafíos dialécticos que le plantean los adversarios políticos. Creo que todo eso el debate lo permite. Y por algo en todas las democracias del mundo donde vale la pena mirarse y con las que razonablemente podemos compararnos, estas instancias no solo no son antiguas, no solo no han pasado de moda, sino que claramente mantienen plena vigencia. Sí, están fortalecidas. ¿Podríamos entrar al detalle? Porque bueno, el diputado decía, bueno, el Partido Colorado tiene cuestionamientos hacia aspectos jurídicos del proyecto. ¿Podríamos entrar a esos detalles? A ver, en el escenario que está planteado hoy, ¿cómo sería? En realidad tenés algunas cosas que son, digamos, generales. Por ejemplo, que la organización de los debates estaría a cargo de la Corte Electoral, que la organización desde el punto de vista técnico estaría a cargo de los medios públicos, de la red de medios públicos. Tenemos también una cosa que nos parece importante, que es que sea en horario central, que sean vivo, que sean duplas.
O sea, serían duplas las que debatirían, o sea, 1 a 1. 1 a 1, ese sería el sistema. Y en realidad lo engorroso, ¿no? Que fue lo que más tiempo nos ha llevado y de alguna manera es lo que hace que el Partido Colorado tenga esta postura de no apoyar, es el formato de cómo tú llegás a esas ternas, cómo llegás a esas duplas, ¿no? Allí ha habido diversos criterios que se han planteado y el que hoy está planteado arriba de la mesa es un criterio en el cual los partidos políticos que ya hayan participado de las elecciones nacionales anteriores se guíen por el ranking, digamos, de lo que fue su votación en la elección nacional de octubre de 2014 y el primero debata con el segundo, el tercero con el cuarto y así sucesivamente. Los partidos nuevos, los que no participaron en el 2014 y se iniciaron en este ciclo electoral, bueno, es lo mismo, nada más que se toma en cuenta la votación que tenemos disponible de la interna pasada, ¿no? Entonces, el primero debate con el segundo, en este caso de memoria, Cabildo Abierto fue el partido más votado de los nuevos, el segundo partido más votado fue el Partido de la Gente, ese sería el primer cruce, digamos, ¿no? Y eso en términos generales es el formato, más allá de bloques y otras cosas. A ver si me equivoco. Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, es un debate. Es un debate. Ernesto Talvi, Pablo Mieres, es otro debate. Exactamente. Edgardo Novik, Guido Manini Ríos, sería otro debate, por poner un ejemplo. Y sería un poco ese el esquema. En ese último caso, de los que no habían comparecido en la elección de octubre del 2014, pero sí comparecieron a la interna y van a comparecer a la elección nacional próxima. Exactamente. En el caso de Manini Ríos, ¿no? Es un sistema mixto, o sea, los son dos grupos. Dos grupos, los que ya participaron y tenemos un antecedente electoral fuerte de una elección nacional y, bueno, los nuevos partidos que tenemos el único registro, digamos, electoral, que es el de las internas pasadas. El soporte técnico sería la de los medios públicos con posibilidad de retransmisión. Sí, en realidad nosotros nos planteamos, además nos parece bien importante esto, y bueno, y también nos parece un acierto a la luz de lo que pasó con la experiencia de las elecciones internas, cómo se hizo la cobertura, cómo se trabajó en todo eso, plantear que todo lo que sea la producción técnica sí justamente quede en manos del sistema de medios públicos, pero además también se le da protagonismo a los trabajadores de los medios de comunicación porque, bueno, también el formato no es tan abierto en el sentido de que queda bastante establecido, digamos, cuál es el formato dentro de la ley. Y ahí la organización de los trabajadores, la más representativa, tiene también voz y voto en esto de alguien tiene que moderar estos debates, alguien tiene que dinamizarlos y bueno, ¿quién puede ser aquel o aquella persona que diga o esta periodista es más idónea? Bueno, ahí nosotros justamente a lo que recurrimos es a una organización representativa de los trabajadores y nos parece que esto también se enmarca en una defensa, digamos, de lo público, esto de darle la producción al sistema de medios públicos y también con la posibilidad de, para la primera instancia, como los debates son muchos más por el número de partidos que pasan efectivamente la elección interna, generamos estas duplas, entonces también generamos varias instancias de debate. Por tanto, en realidad, nosotros lo que hacemos es, todo el soporte y la transmisión es de los medios públicos, pero ponemos a disposición de forma gratuita todo lo que es la transmisión a prestadores de servicios de comunicación audiovisual privados también. En el caso de que manifiesten el interés de reproducirlo, también está la posibilidad de que, bueno, alguien diga, yo prefiero no retransmitirlo, pero en realidad la posibilidad va a estar abierta. Luego sí, la cadena nacional la pensamos para la etapa del balotaje. Y esto tiene también un sentido de, a ver, nosotros sabemos que en la instancia de balotaje es en el único momento donde efectivamente los dos que están debatiendo o las dos personas que están debatiendo están compitiendo por la presidencia. Claro, antes no. Y eso es real también. Entonces, bueno, buscamos una forma de tratar de ordenar estas duplas, en parte también porque recuperando esta cultura del debate, lo que nosotros queremos también
es que las ideas queden lo más claras posibles. Y como no venimos acostumbrados a una cultura de debate, todos los partidos, en este caso serían unos 11 partidos, nos parece que podría llegar a generar más ruido que ideas claras. Entonces, nos parece que forma un mejor producto justamente esto de las duplas. Sí, yo quiero estribar en esto que mencionaba Betiana y que ella denomina la cultura del debate, que creo que en realidad más que instaurarla es retomarla o recrearla, porque el país la tuvo. Recordemos la elección de 1989, aquella elección donde Jorge Valle debatió prácticamente con todos. La del 94, que tuvo un par de debates muy definitorios, uno de ellos lo veíamos recién, el del doctor Sanguinetti y el doctor Vázquez. Y me da la impresión de que esta discusión que estamos teniendo, la que estamos teniendo esta noche, la que está instaurada en la Comisión de Constitución y la que está instaurada en la opinión pública, es muy favorable aún independientemente del resultado legislativo de este proyecto de ley, de este proceso. Que eso no le quita méritos naturalmente a la iniciativa de Fernando, que ha sido muy oportuna y muy bienvenida. Me parece que todo esto ya ayuda a terminar de legitimar y de consagrar a los debates como una necesidad imperiosa, o por lo menos como un aspecto necesario a los efectos de enriquecer la calidad de las campañas electorales, la calidad de la democracia. Y creo que de hecho entonces se van deslegitimando las conductas que vimos en las recientes elecciones, lo decía muy bien también el diputado Amado, de quienes, como iban primeros en las encuestas y parecían ser los favoritos, estuvieron reticentes o renuentes a debatir. Fernando dijo, y permítanme la picardía, dijo, tanto el Frente como el Partido Colorado en distintas instancias no quisieron debatir. Se deduce de eso que el Partido Nacional siempre estuvo dispuesto. Pero independientemente de eso, y por supuesto sin entrar en esos terrenos, yo creo que está claro, o me da la impresión, y lo corroboro con los anuncios de quienes compitieron en la pasada interna, de que parece ir ganando terreno, y los dirigentes políticos parecen interpretar el sentir de la gente, de que la gente quiere debates. Y por eso Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, Talvi, Mieres, todos dijeron que estaban dispuestos a debatir después de la interna. O sea que yo creo que debates vamos a tener en esta elección. Si además de eso tenemos ley, cuánto mejor, sobre todo pensando en lo que venga después, en el 2024 y en las sucesivas instancias electorales. Pero creo que todo esto no es tiempo perdido, aun cuando, que ojalá no se dé, ojalá lleguemos a votar la ley y por un consenso amplio y por unanimidad. Pero aunque la ley no saliera, yo creo que todo esto valió la pena en el sentido que yo estoy diciendo, en cuanto al tema de la cultura política y de asumir todos, absolutamente todos, que por supuesto hay otros elementos tan necesarios como este, pero este es muy importante a los efectos de mejorar la calidad de las campañas electorales. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a venir con un informe que cuenta qué es lo que está pasando hoy en el mundo. De debates presidenciales es Estados Unidos. El primer debate televisado en el mundo fue entre Richard Nixon y John Kennedy en 1960. En la actualidad, los candidatos tienen rondas de debates en las internas y luego en las elecciones nacionales, incluyendo un ámbito para los candidatos a vicepresidente. Look, she doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina. En Europa, los debates entre candidatos son habituales. En algunos países, como Alemania o Francia, son toda una institución. Son televisados desde 1974 y tienen una enorme relevancia en las elecciones. En España han sido objeto de gran polémica. En las últimas elecciones hubo dos, uno emitido por la televisión estatal y otro emitido por la televisión privada,
de los que participaron los 4 principales candidatos. No va a haber con un gobierno socialista ni un referéndum de independencia, ni se va a permitir el quebramiento de la Constitución española. Lo que es absolutamente inadmisible es que por primera vez en la historia de España usted pacte con aquellos que quieren romperla. En América Latina también hay una larga tradición de debates en países como México, Brasil o Chile. En Argentina, en 2016, se sancionó la Ley 27.337, por la que se convierten en obligatorios los debates presidenciales. Aunque en 2015, aún sin la ley, también se realizaron, organizados por Argentina Debate. Hoy se fortaleció la República para bien y nuestra democracia es un poquito más sana. Creo que es muy bueno como señal de la Argentina que viene. Fue emblemático el último debate con Lula preso y del que no participó el favorito, Jair Bolsonaro, según argumentó por motivos médicos, pero se emitió a la misma hora una entrevista concedida en exclusiva a otro canal. En mi vida he hecho el bien, trabajo en educación. Como ministro de Educación ofrecí todas las oportunidades que pude. Trabajaba 18 horas al día para abrir las puertas de las universidades a los pobres. Es un acuerdo entre Haddad y Bolsonaro. Yo llegando al tercer lugar, las cosas mejorando, pero aún en el tercer lugar. Profundizar en esa división simplemente no permitirá reconciliarse y trabajar en aquello que interesa. Soy un hombre combativo. Me gusta estar en la calle hablando con la gente, ir a los aeropuertos, dar discursos. Me gusta la acción, pero de repente recibo órdenes médicas para respetar los límites de mi cuerpo. En la mayoría de los países de América Latina, los debates presidenciales, en múltiples formatos, regulados o no por la ley, ya son parte relevante de las campañas electorales y marcan récords de audiencia televisiva. Y estoy segura que en Uruguay no pasará lo que le pasó a Brasil, ¿verdad? Que el que finalmente fue presidente optó por no debatir y consiguió una entrevista en exclusividad en un canal. Me da la impresión, no sé qué yo cuando lo piensan miraba, ustedes. digo, la verdad que fui un poco excesivo con el ADN uruguayo, porque algo que viese a criollo hubo ahí, ¿no? También, claro. Vivos hay en todos lados. Porque, bueno, allí también hay una cuestión que es qué características, sí. Pablo, a su criterio, qué características podría tener los debates, porque hubo dos antes de la interna, que fueron diferentes, ¿no? Creo que hubo mayor aceptación por el primero, entre Andrade y Talvi, que por el segundo entre Cose y Larrañaga. Como que hubo más debate verdaderamente en el primero, ¿no? Claro. Yo creo que lo importante en todo esto es establecer, en primer lugar, que el proyecto de ley, si prospera y la ley si se llega a aprobar, lo que define es una hipótesis de mínima. Es decir, es la obligación mínima que los partidos y los candidatos únicos, en este caso a la presidencia, tienen que cumplir, en las condiciones que recién estábamos comentando. A partir de allí, yo creo que pueden darse, y sería saludable que se dieran, debates de todo tipo y a todo nivel, no solo a nivel de los candidatos presidenciales, también a nivel de los candidatos vicepresidenciales o a nivel de dirigentes políticos de los partidos. Creo que sería interesante que el debate fuera debate, que no fuera simplemente una distribución de tiempos o una comparecencia conjunta o compartida entre dos dirigentes políticos de primera línea para que cada uno utilice el tiempo como mejor le convenga. Y para eso la función y el rol del moderador o del periodista que el proyecto de ley establece, que debe en todo caso oficiar de árbitro o intermediario, es muy importante. Y creo, y el proyecto algo establece en ese sentido, que debe asegurarse algún tramo, algún trozo, algún bloque del debate donde, es decir, más allá de lo que se pacte previamente en términos de los contenidos, las preguntas, los temas y la alternancia en los comentarios de cada uno de los debatientes, bueno, los periodistas puedan tener también la capacidad de provocar, de estimular, de repreguntar, porque me parece que eso es parte de la cuestión. Yo creo que los debates son esenciales porque, a ver, en el Uruguay vivimos en una sociedad por suerte muy politizada. Yo creo que contrariamente a lo que a veces se cree, esa es una condición muy importante. Y la gente, por lo tanto, participa y forma parte y seguramente está atenta mucho más de lo que nos imaginamos a los temas y a los procesos políticos. Por lo tanto, no concibo que una sociedad como la nuestra excluya la posibilidad de que estas instancias se den. Ahora, creo que se deben dar de la mejor manera, porque si no terminamos en una especie de campaña electoral abúlica o anémica, donde en lugar de la competencia entre los dirigentes o entre los candidatos, terminan compitiendo los jingles. Quien hace el jingle de mayor calidad
de más inteligencia, digamos, de mayor valor de comunicación o de mayor valor publicitario. Y eso por supuesto que desmerece y creo que desprestigia y hasta debilita o puede llegar a debilitar la cuestión política en sentido amplio. Y nos termina alejando de la gente en lugar de acercarnos. Yo creo que el debate puede también tener ese valor. Es decir, de pronto estimular o generar una cierta dosis adicional de apasionamiento, pero la pasión es muy importante en todas estas cosas. Yo creo que debe existir, sin perjuicio naturalmente de la razón y del análisis objetivo de las cosas. Betiana, ¿cómo imaginan también o cómo lo plantean precisamente en el proyecto el tema de la moderación de este debate? Bueno, en realidad esto también lo hablamos con algunas figuras vinculadas a la Asociación de la Prensa Uruguaya y justamente en esto de darle un rol también a los trabajadores de los medios, estuvimos buscando algunas figuras que tuvieran que ver con esto de, además de tener un moderador, tener periodistas que los propios trabajadores entiendan que son los idóneos para conducir lo que es la discusión, más que moderar, digamos, estimular, preguntar, repreguntar, también propiciar el intercambio, ¿verdad? Por esto mismo que decía Pablo y que tú comentabas hoy, que tiene que ver con, bueno, que no sea una exposición de mi plataforma electoral y nada más, sino que justamente sea un intercambio entre personas que tienen ideas diferentes para plantearle a la ciudadanía. La idea es que además esto tenga también algún criterio de paridad de género y justamente pensamos en una organización representativa porque muchas veces, y esto lo digo como montevideana también, tenemos una visión muy capitalina y es muy importante poder incluir también a las primeras figuras de los medios del interior del país también o de otros departamentos y eso nos parece que es bien importante tenerlo en cuenta. Por tanto, en realidad nosotros agregamos ese panel que además da la posibilidad, bueno, de poder trabajarlo con periodistas de diferentes medios. También nos parece un componente bien interesante. Y bueno, justamente la idea es esa. Además, como hablábamos, el bloque libre, la idea es que sea un bloque donde, por ejemplo, los periodistas, ese panel de periodistas pueda preguntar algo que de repente estuvo fuera del bloque temático, además de que cada candidato, candidata, cada debatiente, bueno, pueda hablar también un poco más en específico de su plataforma por fuera de los bloques temáticos, que además seguramente sean acotados a los temas más importantes, que más le importa al elector, todos sabemos cuáles son, pero ese bloque también da la posibilidad de que el periodista tenga un rol también mucho más protagónico, digamos. Fernando. Sí, yo insistí mucho en la primera versión del proyecto de ley en que tenía que haber un bloque final extra, ¿no? Es decir, un bloque, yo lo llamo libre, ¿no? En el sentido de lo que decían tanto Pablo como Betiana, si no puede llegar a prestarse una instancia de debate para exposiciones individuales muy preparadas, en las cuales, además, si el candidato o la candidata no va con el temperamento y con realmente la actitud de querer debatir, lo cual no es pelear. Es decir, eso es muy importante. Yo me acuerdo que cuando me reuní con el senador Lacalle Pou y con el senador, el intendente Daniel Martínez, a aquel momento a fin del año pasado, por este tema, el senador Lacalle Pou dijo, esto no es entrar a un ring de boxeo, esto es intercambiar opiniones, intercambiar programas, intercambiar visiones de país, de cómo lo vas a conducir, de si estás proponiendo tal programa, bueno, justificar y poder respaldar eso que estás prometiendo con cosas concretas. Y de eso se trata, me parece, ese último bloque en el cual el protagonismo de los periodistas aumenta y, digamos, tienen un rol en el cual siguieron todo el debate, todo el desarrollo del debate. Seguramente en ese desarrollo del debate esos periodistas atentamente van a ir tomando nota de incongruencias de los candidatos, de cosas que no tengan sustento, etcétera, 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 del cassette, cuando uno se pone el cassette, bueno, irán tomando nota y en el último bloque...
y de alguna fake news también, o de algún dato que notoriamente sea a las vistas por lo menos muy poco confiable, para luego sí encarar a los candidatos y preguntar, repreguntar, activar el debate desde otro lugar y tratar de justamente que los debatientes debatan también en ese último bloque. Eso para mí era realmente innegociable, porque si no se corría el riesgo de lo que fue la cadena de Andeu, es decir, en donde en realidad era solo mirar a la cámara y decir lo que ibas a hacer. Y en realidad eso es tan prefabricado. Lo único distinto es los nervios que puede tener el candidato en ese momento mientras le está hablando a la cámara. Pero después es tan prefabricado como un spot, como una instancia de entrevista. Como esto es para ahora, sí. ¿Cuáles son los tiempos? Recién, Pablo, usted decía, bueno, el Partido Colorado planteó estas diferencias, va a haber unos días de consulta, de ver cómo evoluciona esto, porque, a ver, tiene que aprobarse en la comisión, después tiene que ir al plenario de diputados, pasar al Senado, que no tenga observaciones, que el Senado lo apruebe, y estaríamos llegando para hacerlo en septiembre. ¿Es la idea? Es en la etapa donde se levanta la veda publicitaria, en el último tramo, los últimos 30 días. Allí se tienen que tramitar todos los debates. La pregunta es muy oportuna, Ana María, y en la Comisión de Constitución de la mañana de hoy acordamos entre todos los partidos la fecha límite para que se pronuncie el plenario, ya no solo la Comisión, la Cámara de Representantes, del martes 6 de agosto, que es la primera sesión ordinaria del mes de agosto. Por lo que tú decías, porque después tiene que pasar al Senado, el Senado tendría que tramitarlo rápidamente y por supuesto ya después vamos a estar en plena campaña electoral. Y repito lo de hoy, nosotros tenemos personalmente una posición muy favorable, trabajamos y aportamos a la construcción de esta solución legislativa, pero ahora se ha planteado una situación que esto ya lleva el tema más allá de la mera definición legislativa, hay una definición política que yo en mi caso, en el caso del Partido Nacional, no la voy a tomar individualmente, la va a tomar mi partido frente a una realidad que indica la eventualidad de que no haya un consenso generalizado, de que eventualmente esto pueda salir por mayoría. Son dos escenarios distintos, yo no adelanto desde ya qué es lo que va a terminar haciendo mi partido, pero digo sí que lo vamos a analizar a la luz de este dato que apareció en la mañana de hoy, que en su legítimo derecho el Partido Colorado ha dicho lo que dijo. Pero repito, creo que sería lo mejor que podría acontecer, que eventualmente se buscara una salida para que todos los partidos pudiéramos votar a favor. Brevemente, ¿qué pasa si finalmente, bueno, el Partido Colorado no está de acuerdo? ¿Se aprueba, no se aprueba? Y la intención del resto de los partidos en realidad es manifiesta de aprobarlo, pero además también nos parece algo muy importante. Hoy se ponían algunos ejemplos, por ejemplo el caso español, donde todos conocemos que hay una cultura de debate permanente y que naturalmente cada vez que hay una elección se da un debate. Y hace poco la prensa, con lo que pasó con los últimos debates con Vox, una de las cosas que mencionaba era, bueno, cómo había también bajado un poco la calidad de los debates electorales por la ausencia de un marco normativo, por dejar todo esto librado exclusivamente a la voluntad de los candidatos. Por tanto, entonces nos parece que, bueno, se prenden algunas luces de alarma y nos parece importante tener un marco normativo justamente para garantizar que el debate sea en algunos términos que impidan que esto sea, digamos, el spot, como decía Fernando, pero también que sea un circo mediático de discusión, sino que en realidad lo que nos interesa es tener un marco regulatorio. Fernando. Ojalá que el Partido Colorado, digamos, recapacite. Yo creo que el Partido Colorado, digamos, siempre apoyó este proyecto, o sea, apoyó el proyecto porque yo lo presenté en 2011 estando en el Partido Colorado, y si se hubiera puesto a consideración su votación, lo hubiera votado todo el Partido Colorado. Lo mismo hubiera pasado quizás si esto hubiese pasado en el 2015, 2016. Y el Partido Colorado tiene todo el derecho también a decir, en realidad lo que no me gusta es la fórmula para la construcción de las duplas, porque me pone en un lugar de tener que competir o tener que debatir en segundo lugar, después de
el match principal, que es el de Daniel Martínez y la calle Pou. Entonces tengo que competir con el Partido Independiente. A mí me parece que hay que elevar el nivel, ¿no? Ustedes saben las diferencias que tengo con el doctor Bordaberry, las que hemos tenido, pero habló muy bien del doctor Bordaberry cuando en plena campaña electoral, para dar el ejemplo, ¿no?, de que él sí estaba dispuesto a debatir para arriba o para abajo. Debatió en el Canal 4 en aquel momento con todos los partidos que tenían menos intención de voto que el Partido Colorado. Y debatió con Unidad Popular, debatió con el PERI, etcétera, etcétera. Para dar el ejemplo de que, bueno, no entremos en esa, el tema es debatir. Y si me das la posibilidad, además, de mostrar a mi candidato dando, digamos, lo que son los contenidos de lo que yo quiero hacer con el país, es una oportunidad que yo no perdería. Gracias a los tres por haber venido, ha sido un gusto recibirlos y bueno, por supuesto que vamos a seguir con este tema, hacemos una pausa, ya volvemos, ya se viene Gerardo Caetano. Bueno, Gerardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, se despejaron bastantes dudas de cuál es la idea de los legisladores en cuanto a esto de los debates obligatorios por ley, es decir, que tengan un marco normativo. ¿Cómo ves el tema? Bueno, en primer lugar, creo que en esto el Uruguay está en un provincianismo muy fuerte, muy fuerte. Lo vimos en el contexto del mundo. Un presidente, bueno, se debe debatir, tiene que debatir. A mí me daría vergüenza pedir el voto y no debatir. El voto es algo muy importante. Y además ese argumento, si voy primero no debato, o no debato con... Creo que lo mejor sería... Bueno, que nunca se hubieran interrumpido los debates, que hubiera una cultura y que luego hubiera reglas de juego. Lo mejor no es establecerlo por ley, claro que no. Lo que ocurre es que hace 25 años que no hay debates, porque no hay debates entre candidatos presidenciales. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Entonces, a mí me parece, y muy auspicioso este acuerdo, me parece también explicable que el Partido Colorado busque una fórmula diferente. Creo que... porque reiteramos para aquellos que quizás ahora se estén enganchando, la idea del proyecto es que debata el primero con el segundo, en este caso sería de acuerdo con cómo se votó en la elección de 2014, entonces sería Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, sería Ernesto Talvi, Pablo Mieres, claro, sería Guido, y entonces se toma también como, para los partidos nuevos, cómo se votó en esta interna. Entonces sería Guido Manini Ríos con Edgardo Novick. Estos últimos dos debates, quizás a los contendientes no les conforme, es decir, a Talvi no le debe conformar debatir con Pablo Mieres. Sin duda, sin duda. Entonces habrá que buscar una forma, habrá que buscar una regla. Y el sentido de la ley es volver a establecer algo que estaba. Pablo Abdala recordaba, las elecciones del 89, que entonces en vivo y en directo Never Araujo estableció un acuerdo con Jorge Valle, en donde Jorge Valle debatió con todos. Me acuerdo que Sereñi decía, esto ya no es en vivo y en directo, es en Valle y en directo. Y fue terrible para Jorge Valle, fue uno de los elementos que lo destruyó a Jorge Valle, además del tema de las jubilaciones, porque obviamente toda la semana Jorge Valle iban pasando los otros y obviamente no se trata de eso. Ese era un formato totalmente equivocado. Pero también hay que buscar formatos flexibles. Tú viste, en España, hay 4 partidos que de alguna manera estaban construyendo el debate principal.
los líderes se juntaron, se debatieron. Me parece que hay que encontrar una forma. Hay que encontrar con ingenio una buena fórmula. Me parece muy importante que efectivamente sea un debate. Acá nosotros estamos muy acostumbrados al simulacro de que el debate es una justaposición de monólogos, en donde viene uno, dice una cosa, viene el otro, dice otra cosa. Y viene ya incluso con lo que va a decir, a veces hasta lo lee. Y bueno, lo vimos en la interna. ¿Crees que a Óscar Andrade lo benefició el debate y a Ernesto Talvi también lo benefició el debate? Ni que hablar. Y además, en un debate no solamente debaten los que están, lo decíamos. Por ejemplo, Andrade y Talvi ganaron los dos, claro, mientras que Larrañaga y Carolina Cose perdieron los dos. Cuando debatió en su momento Sanguinetti, en el año 94, con Tabaré Vázquez, ganaron los dos, porque el objetivo que tenían lo lograron. Claro. Sanguinetti, en ese momento, estaba por debajo de Volonté. El que perdió fue el que no debatió, que en este caso fue Volonté. Del mismo modo, después hubo un debate entre Tabaré Vázquez y Juan Andrés Ramírez, que era el candidato oficialista, el candidato del gobierno, el que había elegido Luis Lacalle Herrera, y ahí en realidad el que reafirmó un poco esa idea de que estaba abierto a debatir era Tabaré Vázquez. Ahora, luego se entró en una lógica muy equivocada. En el año 99, me consta, no hubo debate entre Jorge Valle y Tabaré Vázquez, porque uno de los dos, y vamos a mantener la incógnita, no fue Jorge Valle, estableció algunas condiciones que obviamente no eran aceptables para el otro. Entonces, hay que generar reglas de acuerdo, y en ese sentido está bien primero establecer una forma, un tiempo, porque esto no puede eternizarse, el 6 de agosto, bien, ahí llegamos, y luego una idea que se planteó, esto no quiere decir que los únicos debates sean estos. No. Después pueden haber X debate. Claro. Por ejemplo, puede haber otra iniciativa en donde, debatan los tres principales partidos. Sí. O los candidatos a vicepresidentes. O los candidatos vicepresidenciales. El tema es que se instale. Que se instale. Realmente, yo también, hay que advertirlo, yo creo que los debates no definen, salvo catástrofes. Claro, si hay un candidato que comete una catástrofe, se hace un gol en contra. Pero luego los candidatos en realidad en un debate consolidan a los convencidos. Y en esta elección lo vamos a ver más. El siempre recordado César Aguiar decía, yo lo he reiterado varias veces, en el Uruguay los que definen la elección son los no creyentes. Bien, en los debates televisivos, los no creyentes, en realidad, como además no tienen un apego, no tienen una atracción especial por la política, por lo general no lo ven. Entonces, el debate o la pugna por los no creyentes, en realidad se juega por otras vías. No hay que dramatizar tanto el debate, es un ritual cívico, claro. Es de alguna manera la expresión de algo que tiene que ver con la democracia. Es decir, nosotros hoy estamos en un contexto en donde está la posverdad, está la fake news, está la autoverdad. Un debate en donde nuevamente vuelva a establecerse la regla argumentativa, en donde hayan argumentos, hayan formas, hayan contenidos, acicateados por periodistas que cumplan efectivamente su rol. Pensaba en el debate, en uno de los debates entre Hillary Clinton y Trump, en la cual Hillary Clinton no podía creer las cosas que estaba diciendo Trump y ganó la elección. Y lo que ocurre es que esta es la nueva era. Uno diría, ¿quién hubiera imaginado que alguien que comete tantas cosas por fuera de lo pensable como Donald Trump o como Bolsonaro, finalmente se imponen? Justamente contra eso, defendiendo la construcción democrática, hay que establecer una cultura del debate sobre argumentos, no justaposición de monólogos.
Gracias, Gerardo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.